En tal sentido, el gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela ha autorizado al Ministerio para la Energía Eléctrica a emitir la siguiente resolución. La número 77, que tiene como objeto establecer un conjunto de medidas de orden técnico y administrativo para continuar con la orientación en materia de uso racional y eficiente de la energía eléctrica por parte de los organismos públicos. El presidente de la República ha sido muy enfático en las instrucciones que nos ha dado de que son las instituciones del Estado y principalmente las del Ejecutivo Nacional las que deben dar el ejemplo en el uso adecuado de la energía. En tal sentido, el artículo 2 establece que cada órgano o ente de la administración pública deberá conformar y mantener dentro de sus estructuras un grupo de gestión de energía eléctrica que tendrá bajo su responsabilidad la ejecución y seguimiento de las acciones dirigidas a la reducción del consumo de energía eléctrica en sus respectivos organismos. Pasa a detallarlos cuando sea publicado en Gaceta Oficial y le daremos a los medios de comunicación los textos de estas resoluciones para que puedan difundir los detalles de cada una de estas medidas. Pero en todo caso, en el artículo 4 están especificadas las medidas que deben tomar los organismos públicos en materia del sistema de acondicionadores de aire, en el sistema de uso de refrigeración, en la iluminación, en el uso luminoso y de vallas publicitarias, en el sistema de bombeos de agua, en los mecanismos de transporte de elevación, es decir, ascensores, y en el uso de los equipos de oficina y de computación, así como de los calentadores de agua. Igualmente, el artículo 6 obliga a las instituciones públicas que poseen sistemas de autogeneraciones a partir de este momento a usarlos entre los horarios comprendidos entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde y entre las 6 de la tarde y 10 de la noche todos los días a partir de la publicación de esta Gaceta. Igualmente, todas las instituciones públicas, empresas del Estado, organismos públicos, cuyas instalaciones de carga concentrada sean superiores a 100 kVA, deberán instalar antes del 31 de diciembre de este mismo año capacidades de autogeneración y colocarlas en funcionamiento en los horarios establecidos en el artículo 6. Los organismos públicos que no cumplan las directrices emanadas en esta resolución podrán ser objeto inmediato de suspensión del servicio eléctrico. La resolución número 76, destinada a establecer a las personas jurídicas del sector privado que superen una demanda asignada contratada de 1 megavoltioamperio deben realizar acciones para mantener una reducción de al menos un 10% de su consumo mensual. Estos son los altos consumidores, industrias, centros comerciales, grandes comercios, etc. Del consumo mensual con respecto al mayor valor entre el consumo facturado en el mismo mes o el consumo promedio mensual facturado, ambos referidos al año 2009. Porque recordemos que el año pasado fue un año atípico porque sometimos también a medidas de regulación de la demanda a los altos consumidores. El incumplimiento de las medidas, de estas medidas de disminución en un 10%, acarreará un recargo tarifario de un 10% sobre la factura del mes correspondiente. Y si reincide, se irá incrementando mensualmente en un 5% por cada reincidencia en no cumplir la política de ahorro de un 10%. El artículo 2 establece las personas jurídicas del sector privado con cargas entre 200 kilovoltioamperios y 1 megavoltioamperios deberán acometer acciones para mantener una reducción de al menos un 10% de su consumo mensual con respecto al mayor valor entre el consumo facturado en el mismo mes o el consumo promedio mensual facturado, ambos referidos al año 2009. Quedan exceptuados de estas medidas los servicios, en el artículo 3, los servicios de atención médica, sanidad e higiene, la producción y distribución de agua potable, la producción y distribución de hidrocarburos y sus derivados, gas y otros combustibles, la seguridad ciudadana, cuerpos policiales y de protección civil, la recolección y tratamiento de desechos sólidos, el
el transporte público terrestre, aéreo y marítimo, así como el control del tráfico aéreo, los servicios de telecomunicaciones, los servicios informativos de prensa, radio y televisión, la educación, colegios y universidades, los sistemas de control de tránsito terrestre y semáforos, la seguridad alimentaria, las embajadas y sedes diplomáticas y todos aquellos casos adicionales que el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica considere necesario incluir. Igualmente, en el artículo 6 de esta resolución se obliga a todas las instituciones del sector público aquí referidas en esta resolución a utilizar los sistemas de autogeneración en los horarios que comprendan entre 11 de la mañana y 4 de la tarde y entre las 6 y las 10 de la noche. Igualmente el artículo 7 establece que las instalaciones de cargas concentradas superiores a 100 kVA deberán instalar antes del 31 de diciembre de este año sistemas de autogeneración para que puedan aplicar lo establecido en el artículo número 6. La resolución número 75, que establece, es una resolución de carácter muy técnico que tiene que ver con la regulación de la potencia, del factor de potencia. Tiene que ver la manera como una vez entra en una instalación la energía eléctrica, se le da una reconversión en función de los requerimientos reales que requiere una instalación para su funcionamiento en número de kVA. De manera que esto será explicado debidamente por los técnicos y es una resolución de carácter muy técnico que los responsables de los cuerpos de electricidad de cada una de las empresas públicas o privadas deberá leer en detenimiento para su aplicación. Igualmente se establece las penalizaciones para quien cumpla con esta resolución, el incumplimiento consecutivo en el artículo 3 y reiterado de las obligaciones impuestas por la presente resolución acarreará la suspensión del suministro de energía eléctrica, hasta tanto el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica dictamine las medidas y acciones que deberá ejecutar el usuario para orientar su conducta y se instalen los componentes requeridos para ello. También se autorizó la publicación de la resolución número 74, que establece los mecanismos destinados a los usuarios residenciales. Específicamente son mecanismos de incentivo. El artículo 2 establece que los usuarios residenciales tendrán un incentivo sobre su facturación mensual. Para ello se comparará el consumo mensual evaluado con el mayor valor entre el consumo facturado en el mismo mes y el consumo promedio mensual facturado, ambos referidos al año 2009. El artículo 3 establece las medidas de uso eficiente se aplicarán a los usuarios residenciales de acuerdo con su ubicación en el territorio nacional y su consumo de energía eléctrica, según se describe a continuación. En los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Miranda, Yaracuy, Lara, Aragua, Falcón, Vargas y Distrito Metropolitano de Caracas, con un consumo de energía eléctrica igual o superior a 500 kilovatios horas al mes. Sobre quienes usen medidas de eficiencia y de ahorro energético tendrán incentivos en estos estados cuyo promedio de consumo es 500 kilovatios hora. Los estados Carabobo, Portuguesa, Cojedes, Apure, Barinas, Sucre del Tamacuro, Amazonas, Guárico, Bolívar, Monagas, Anzoátegui y Nueva Esparta con consumo de energía eléctrica igual o superior a 800 kilovatios horas al mes, y el estado Zulia con consumo de energía eléctrica igual o superior a 1.200 kilovatios horas al mes, por las características climáticas específicas de este importante estado del país. Artículo 4. Los incentivos, descuentos y contribuciones dirigidos a los usuarios residenciales descritos en el artículo 3 se aplicarán de la siguiente manera. Una contribución de 75% sobre la facturación mensual para los usuarios residenciales que no logren al menos una disminución de su consumo de energía eléctrica del 10%. Una contribución del 100% a los usuarios que incrementen su consumo de energía entre 10% y 20%. Una contribución de 200% a los usuarios que incrementen su consumo de energía eléctrica en más de un 20%. Un descuento del 25% sobre la facturación mensual para los usuarios que disminuyan su consumo de energía entre un 10% y un 19%
con 99 centésimas por ciento. Un descuento de un 50% para los usuarios residenciales que logren disminuir su consumo de energía a partir del 20%. Los usuarios residenciales no descritos en el artículo 3 de la presente resolución que logren una disminución de su consumo de energía eléctrica igual o mayor al 10%, se les aplicará un descuento del 10% sobre su facturación mensual. La última resolución es la número 73 y está destinada a regular y promover el uso racional y eficiente de la energía eléctrica en los sistemas de publicidad, contenidos o promovidos en vallas y avisos publicitarios luminosos. En tal sentido, se prohíbe el uso de lámparas, bombillas incandescentes o halógenos en vallas y avisos publicitarios, debiendo sustituirse por lámparas y bombillos ahorradores. Artículo 2. Los medios publicitarios exteriores, avisos luminosos y vallas publicitarias ubicadas en las distintas vías públicas del país, así como los avisos luminosos de los establecimientos y empresas comerciales e industriales y en instituciones públicas utilizados por personas jurídicas de carácter privado, solo podrán ser encendidos en el horario comprendido entre las 7 de la noche, entre las 7 y las 12 de la noche, debiendo permanecer apagadas el resto del día. El artículo 3. Quedan exceptuados de la medida establecida en el artículo anterior las farmacias, los centros de salud y las instalaciones de seguridad ciudadana, instalaciones en las cuales deberán usar preferiblemente sistemas de iluminación tipo LED o bombillos ahorradores. Los medios publicitarios exteriores deben instalar antes del 31 de diciembre de 2012 sistemas para la autogeneración que le permitan funcionar de manera independiente del sistema eléctrico nacional, sin restricción de horarios. El artículo 5. El Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional deberán supervisar que las instalaciones de las redes de alumbrado público solo permanezcan en funcionamiento durante el tiempo requerido. A tales fines, ambos organismos coordinarán las acciones procedentes con las autoridades municipales para que ejerzan la propiedad sobre las señaladas instalaciones. Son estas las medidas destinadas a un uso adecuado y racional de la energía eléctrica y fundamentalmente destinadas a garantizarle a usted, venezolano o venezolana, un suministro de energía eléctrica estable y seguro. Son parte de un conjunto de medidas de aplicación a nivel internacional. Nosotros no estamos inventando ninguna de estas medidas. Son las medidas recomendadas por los organismos internacionales en la materia, destinadas a fomentar un uso adecuado de la energía, a la preservación del ambiente y a garantizar para todos los ciudadanos y ciudadanas el consumo de energía eléctrica que necesitan para el buen vivir. Seguro estamos que el pueblo venezolano sabe comprender estas medidas, acompañará al gobierno bolivariano como lo ha hecho en diversas dificultades para lograr garantizar un suministro estable de energía eléctrica, para avanzar en un sistema de energía eléctrica blindado para todo el país y fundamentalmente sabrá derrotar las campañas de mentiras, las infamias y las políticas de sabotaje pasivo y activo. Seguro estamos, compatriotas venezolanos, que esta nueva batalla la ganaremos, con la conciencia de nuestro pueblo, acompañando al gobierno bolivariano del comandante presidente Hugo Chávez, lograremos estabilizar el sistema eléctrico nacional para el bienestar y el buen vivir de todo el pueblo venezolano. Buenas tardes, muchas gracias.